Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de las empresas controladoras o empresas también llamadas las empresas holding. ¿Qué son estas empresas? ¿Para qué nos sirven? Vamos a platicar un poquito de eso. Bueno, en primer momento pudiéramos decir que una empresa controladora, como su nombre en inglés, una empresa holding, es una empresa que tiene participación dentro de otras empresas. Es decir, es como una empresa mamá que tiene acciones en otras empresas chiquitas, como que se fueran sus hijas, por así decirlo, ¿no? En términos muy sencillos. Entonces, estas empresas controladoras o empresas holding, como poseen acciones en estas otras empresas, pues las controlan de manera directa, pudiéramos llamarla así. Entonces, cuando hablamos de empresas holding, pues siempre hablaremos que hay una empresa controladora y una o varias empresas controladas, o bien con empresas integradoras e empresas integradas, que básicamente pudiéramos decir que son para efectos financieros o efectos fiscales. Ahorita platicaremos de los efectos fiscales y para efecto de la ley del ISR las reconoce como integradoras e integradas, pero en el ámbito, digamos, empresarial, pues también se le puede conocer como controladoras y controladas. Bien, ahora, ¿qué beneficio pudiera tener el tener una empresa holding o el usar este tipo de esquemas? Bueno, pues básicamente pudiéramos hablar que existen dos tipos de beneficios. Los beneficios de protección patrimonial y algunos beneficios fiscales que vamos a platicar de ellos. Empezaremos comentando el tema de la protección patrimonial. Como decíamos, pues la empresa holding es una empresa que va a ser dueña de acciones de otra empresa. Entonces, pues esto también se puede hacer cuando ya tenemos ciertos activos o cierto patrimonio que queremos proteger. Me explico. Imaginemos que yo voy a poner una zapatería. Yo tengo obviamente la decisión o la libertad de poder escoger cómo voy a tributar. Entonces, a lo mejor pues mi patrimonio es un patrimonio que quiero cuidar, que no me gustaría exponer. Entonces, por lo tanto, pues no me voy a dar de alta como persona física, porque yo sé que si me doy de alta como persona física, pues en caso de alguna demanda, algún problema laboral o incluso una responsabilidad civil con algún cliente, pues yo responderé como yo como persona física, ¿no? En ese sentido, por eso se crean sociedades. Sin embargo, pues yo también puedo optar por crear primero una empresa holding o una empresa controladora, que a través de esa empresa es como voy a manejar mis inversiones. Entonces, yo con esa empresa controladora, pues primero creo esta empresa controladora, vamos a pensar que se llamará Holding SADCB. Entonces yo soy el dueño, mejor del 90%, 99% de las acciones de esta empresa controladora holding. Y ahora sí voy a crear mi zapatería. Entonces voy a crear una nueva sociedad para la zapatería SADCB, pero yo no voy a ser el socio de manera directa. O sea, César no va a ser el socio de manera directa de la empresa, sino lo voy a hacer a través de mi holding. Es decir, la empresa socia o accionista mayoritaria de la zapatería SADCB va a ser Holding SADCB, que digamos que yo también controlo, pero legalmente no soy yo el que estoy ahí apareciendo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos dos filtros ahí con esa empresa. Primero está Holding SADCB y luego está la zapatería. Ahora, la zapatería, pues es la que va a tener la relación directa con el personal, es la que va a tener los activos, la infraestructura, la operación con los clientes. Entonces, es la que va a estar operando, digamos, en la línea de enfrente, ¿no? ¿Qué pasaría con la zapatería cuando tenga utilidades? Cuando tenga utilidades la zapatería, pues obviamente sabemos que las empresas pueden repartir dividendos. Entonces, en caso que la zapatería llegase a tener utilidades, pues se los va a repartir a sus socios. ¿Quiénes son sus socios? Pues en este caso es Holding SADCB, su socia mayoritaria. Entonces, en caso de que la zapatería tuviera utilidades, pues se las puede mandar a Holding SADCB. Entonces, en este caso, esas utilidades se las va a mandar a Holding SADCB. Holding pues va a recibir las utilidades. Vamos a pensar que 1 millón de pesos, recibe Holding 1 millón de pesos y Holding a su vez, si es mi deseo, a mí como dueño de la empresa holding, de crear a lo mejor otra línea de negocio u otro negocio diferente. Pensemos, a lo mejor voy a crear una constructora. Entonces, con ese 1 millón de pesos, pues ¿qué es lo que haría? Con eso creo una nueva empresa y Holding SADCB va a abrir esa nueva empresa otra vez aportando ese 1 millón de pesos que le entregó Zapatería SADCB. Entonces ahora tendré tres empresas. Tengo Holding, que es la mamá de las dos, y luego tengo Zapatería SADCB con el 99% de las acciones, y luego tengo Constructora SADCB con otro 99% de las acciones.
Entonces tengo ya de mi holding dependiendo dos empresas, las cuales, como les decía, tenemos un primer filtro para efecto de, bueno, más bien dos filtros para efectos de protección patrimonial, de que si hay un problema, una demanda o lo que sea, yo no voy a responder con mi patrimonio, sino primero responde zapatería o constructora y luego responde holding y por último respondo yo, ¿no? Entonces ese vamos poniendo como capas de protección. ¿Qué otra cosa se pudiera hacer si yo quiero también un poco más de protección y también dependiendo de las actividades que se tengan o incluso del lugar donde vivo? Pues a lo mejor yo opto o quiero también tener más seguridad en mi patrimonio y a lo mejor opto por primero hacer una empresa holding, digamos, todavía de un nivel más arriba, pero en otro país. A lo mejor yo opto por ir a abrir una empresa a Estados Unidos, a Luxemburgo, a donde yo quiera. Pensemos aquí cerquita, en Estados Unidos abrimos Holding USA LLC, donde yo soy el dueño del 99% de las acciones de esta holding en Estados Unidos y luego a su vez esta holding va a ser la dueña de Holding SADCB y yo nada más apareceré con el 1% en holding y luego esta holding SADCB a su vez va a ser dueña de zapatería de constructora. Entonces en el caso donde yo a lo mejor a título personal llegara a tener un problema de alguna demanda, pues si me quisieran embargar, pues van a ver que yo no tengo acciones o que no tengo bienes, porque a lo mejor yo nada más tengo el 1% de una empresa que se llama Holding SADCB y es todo lo que tengo. Pero pues obviamente mis activos están en diferentes empresas de las que yo no soy el dueño directo de esas empresas, sino soy a través de diferentes acciones o de estructuras, ¿no? Entonces en este caso, pues obviamente en caso de que, como les decía, del tema de protección, pues va a ser un poquito más complejo que primero detecten la empresa en Estados Unidos donde soy socio, de la cual es dueña de holding y a su vez es dueña de zapatería y de constructora. Insisto, esto es para un tema de protección patrimonial. Sabemos que cuando tenemos negocio estamos expuestos a muchísimos factores que pudieran ser. Obviamente no es de ningún tema ilícito, pero pues aquí así es más o menos como puede funcionar dependiendo qué tanto quiero proteger mi patrimonio, qué tanta estructura quiero darle a mis negocios, ¿no? Entonces, en el tema de protección patrimonial, pues pudiéramos comentar que esos son los beneficios que tiene. Ahora, en el tema fiscal vamos a pensar en el mismo ejemplo, a lo mejor empezando desde que yo creé Holding SADCB y luego puse la zapatería y luego puse la constructora. Entonces, en este caso, para que tengan un efecto fiscal o un beneficio fiscal, yo deberé de tributar, hay un régimen especial para este tipo de grupos y de hecho así se llama, régimen opcional de grupos de sociedades. Este régimen es precisamente para grupos que tienen varias empresas donde tienen controladoras y controladas. Básicamente lo que nos dice la ley es que la controladora, que en términos fiscales se le llama integradora, tiene que ser dueña de cuando menos el 80% de las integradas. Entonces aquí podemos tener una integradora y 2, 3, 5, 10 integradas. En este caso o en este régimen opcional sí nos permite la llamada consolidación fiscal. ¿Qué es la consolidación fiscal? Pues que yo ahí sí puedo juntar mis utilidades y mis pérdidas de mis empresas controladas. Pensemos que tengo yo las dos, zapatería y constructora. Entonces a lo mejor zapatería tuvo una ganancia de 1 millón de pesos. En teoría yo tendría que pagar el 30% de ese 1 millón de pesos. Sin embargo, si constructora tuvo una pérdida de 500,000 pesos, entonces pues yo nada más pagaré sobre 500 porque al millón que tengo de ganancia le quito la pérdida de constructora y me permiten pues sí consolidar esos resultados, cosa que nada más me permiten ahí y obviamente con un cierto procedimiento. No es así de sencillo, digo, aquí lo explico de manera muy burda, por así llamarlo, pero hay un procedimiento específico que se tiene que llevar a cabo para saber exactamente cuándo voy a poder consolidar de esos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué otro beneficio tengo? Además de que si mi resultado consolidado, si básicamente es en el cálculo que si traigo un poquito más de pérdidas que de ganancias, me van a dejar diferir el impuesto hasta 3 años posteriores, ¿no? Entonces esto nos funciona mucho en grupos que traemos algunas empresas con ganancias y otras que andan empezando con pérdidas. Entre más pérdidas tengamos en el grupo, por la misma formulita que se aplica ahí, más porcentaje de esa ganancia nos van a dejar que paguemos el impuesto hasta dentro de 3 años. Entonces, cuando traemos muchas ganancias, por la fórmula prácticamente se tiene
tiene que pagar todo en el mismo ejercicio. Pero si traemos pérdidas, sí nos permiten que esa ganancia se difiera hasta dentro de 3 años, nada más pagando actualizaciones. Entonces, si yo tenía que pagar 1 millón de pesos este año, si no estuviera consolidando, con este régimen opcional de sociedades, a lo mejor ese 1 millón de pesos lo voy a pagar, pero hasta dentro de 3 años, lo cual pues obviamente me permite a mí seguir operando con ese dinero y obviamente pues apalancándome en el tema fiscal, ¿no? Ese pudiera ser un beneficio. Ahora, para poder entrar a este régimen, existen ciertos requisitos que están dentro del capítulo 6 del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que se llama del régimen opcional para grupos de sociedades, donde nos explica quién puede entrar, quién no, y las condiciones que tenemos y cómo se va a calcular el impuesto. Ahora, no es forzoso que yo esté en este régimen. A lo mejor yo puedo tener una holding y varias empresas controladas y no necesariamente tengo que estar consolidando para efectos fiscales. Puede ser que nada más las tenga de manera legal constituidas o estructuradas de esa manera. En ese caso, ¿cuál pudiera ser el beneficio fiscal? Bueno, el beneficio fiscal pudiera venir a la hora del reparto de dividendos. Cuando yo reparto dividendos, a diferencia de cuando le reparto dividendos a una persona física, aun y cuando provengan de la mentada cuenta de utilidad fiscal neta o CUFIN, en este caso no hay retención del 10%. Recordemos que si es una física le tenemos que retener el 10% de ese dividendo, pero en el caso de personas morales no se realiza ninguna retención. Entonces, si en la CUFIN tengo 1 millón de pesos y eso es lo que voy a repartir, ese mismo 1 millón de pesos le llega a mi sociedad control o controladora o a mi holding, y esa holding le llega en la misma área de cuenta de utilidad fiscal neta o CUFIN. Entonces esa holding puede reutilizar ese dinero para otros fines, ya sea para invertir en una nueva empresa, o esa misma holding pueda hacer las operaciones directamente, ¿no? Entonces luego preguntan mucho, bueno, y cuando ya le pasan el dinero al socio, a lo mejor aquí es donde ya vamos a empezar a chocar, porque aquí en este tipo de empresas o en este tipo de estructuras ya no se manejan, digamos, las mismas reglas que con el común de la sociedad. Casi siempre todo mundo queremos tener el dinero a nombre mío y quiero que esté en mi bolsa, pero pues nos damos cuenta que cuando ya llegan a cierto nivel realmente no importa mucho a nombre de quién esté el dinero, sino que tú lo controles. Es decir, pues las empresas son las que tienen el dinero, son las que tienen los activos, y yo soy quien controla esas empresas. No requiere bajarse al socio, es decir, hay muchas veces que nada más es por pensar de que cómo le pago al socio, y a final de cuentas va a ser inversiones o va a ser gastos que la propia empresa pueda hacer directamente. Entonces ya no tiene sentido que yo se lo mande a una persona física si lo va a invertir o si lo va a gastar, que a lo mejor lo pudiera hacer directamente la holding. Entonces hay muchas veces donde el dinero se le manda a la holding para efecto de que ella haga otras inversiones, pero el dinero realmente, como les digo, ya no llega al patrimonio de la persona física, porque a final de cuentas, digamos de manera global, sigue en el patrimonio de la persona física, nada más no está a su nombre, porque por el simple hecho de estar a su nombre, o sea, nada más por ese título, por así llamarlo, tiene que pagar un 10% extra, que cuando ya son montos importantes realmente no tiene mucho sentido estarlo pagando nada más para decir que yo voy a pagar, y que además la persona física, cuando son montos de 7, 8, 10 millones de pesos, va a estar pagando un 35%, que quitándole el 30 que pagó la sociedad, pues todavía sigue pagando un 5% más, que insisto, no tiene mucho caso bajárselo a la física si desde la holding puede hacer otras inversiones que va a hacer, ¿no? Entonces, digo, cada caso en particular obviamente habrá que revisarlo, pero no siempre tiene que llegar el dinero al socio, o sea, a eso ya vayamos quitándonos a lo mejor ese pequeño mm, chip mental que tenemos de que cómo le pago al socio el dinero que llegue al socio. Pues a lo mejor el socio no lo requiere en su cuenta bancaria forzosamente. Si lo tiene, o sea, no es lo mismo que, no sé, Luis tenga el dinero, 1 millón de pesos en su cuenta, a que tenga ese 1 millón de pesos en la cuenta de la sociedad, la cual es controlada por él directamente, ¿no? Y que la propia sociedad puede comprar aviones, vehículos, casas, lo que quiera. O sea, es decir, pues exactamente lo mismo, sin pagar este 10% extra que comentábamos, ¿no? Ok, entonces ese pudiera ser un beneficio fiscal. ¿Qué otro beneficio fiscal pudiera ser también? En la venta de las acciones. Recordemos que si yo voy a vender acciones, y también aquí como un recordatorio, si se le llama cesión, donación, enajenación, venta, cualquier nombre que se le ponga a una transmisión de propiedad de acciones, se tiene que generar o pagar un 20% de retención, o bien hacerse un dictamen de enajenación de acciones, siempre y cuando quien venda sea una persona física. Entonces, pues casi siempre todas las acciones están a nombres de personas físicas. Cuando se hace la venta de esas acciones, pues recordemos que se tiene que pagar ese 20%.
que en el 99% de los casos no se paga, pero no porque no se deba de pagar, sino por omisión, porque piensan que al ponerle que es una cesión de acciones, ya con eso no se genera el impuesto. Y no, recordemos que el Código Fiscal de la Federación nos dice que cualquier transmisión de propiedad se entenderá como enajenación, no importando su nombre, ¿no? Entonces, cuando vendemos acciones desde una persona moral, ese pago del 20% no existe, ¿no? Entonces, pues también, si yo sé que estoy entrando a una empresa donde esas acciones nos la va a comprar otra nueva empresa, pues desde ahí ya voy perdiendo si entro como persona física, porque me van a cobrar ese 20% o voy a tener que hacer el dictamen. Entonces, pues mejor entrar como socio, como una persona moral. O sea, recordemos que las personas moral prácticamente, o pudiéramos decir que pueden hacer todos los actos jurídicos que pueden hacer las personas físicas, nada más que estamos actuando a través de una empresa. Entonces, pues tomemos en cuenta esa parte. Y por último, pues también tenemos un beneficio que a lo mejor no es fiscal ni de protección patrimonial, pero es un beneficio financiero. Y recordemos que para efectos financieros, cuando tengo un grupo de sociedades, como puedo consolidar los resultados para efecto de créditos, puedo usar las ventas de todo mi grupo. En el ejemplo que seguíamos dando de Holding SADCB, pues si la zapatería vende 2 millones de pesos y la constructora vende 3 millones de pesos, cuando vaya a pedir yo un crédito a nombre de Holding, yo como grupo vendo 5 millones de pesos, lo cual obviamente me da una capacidad de pago más grande. Entonces también cuando necesitemos capital o necesitemos financiamiento, pues recordemos que una holding es un grupo. Entonces, en ese sentido, yo puedo consolidar los resultados para efectos financieros. De hecho, así nos lo pide el tema contable, de que se deben de consolidar los resultados de todo el grupo. O sea, si somos un grupo, tenemos que tener un balance general consolidado y un estado de resultados consolidado con las ventas de todo el grupo. Entonces, en ese sentido, cuando vamos con bancos a pedir financiamiento, pues vamos como grupo, lo cual, como les decía, pues nos deja una mejor parados ahí, ¿no? Entonces, pues estos son básicamente, digo, son algunos de los beneficios que se tiene. Se necesita revisar cada caso en particular para ver si es conveniente o no. Pero pues aquí lo que quiero también es que vayamos viendo que hay más opciones, o sea, que no nos cerremos nada más a físicas, morales, o sea, sí hay más tipos de estructuras que podemos utilizar y que nos ayudan un poquito más también en el tema de protección patrimonial, porque recordemos que entre más protegidos estemos, normalmente vamos a pagar más impuestos. Tenemos el ejemplo más claro, en Recico pagamos el 2.5%, pero si hay un problema respondo con todo mi patrimonio, llámese casas, carros, lo que yo tenga. Y si soy una persona moral, pues a lo mejor voy a pagar un poquito más, pero pues primero responde la persona moral y en caso de que no tenga, pues ya van contra mi patrimonio, ¿no? Entonces también aquí, insisto, recordemos que las personas morales pueden tener activos sin ningún problema y de hecho pueden dedicarse a hacer nada. De hecho, puedo tener una holding, como decíamos, dos empresas que sean las productivas y luego una tercera empresa que sea una empresa nada más para estar metiendo los activos. Entonces, a lo mejor de las dos productivas yo estoy sacando los dividendos y esos dividendos los mando a mi tercera empresa y ahí estoy guardando, pues ya sea dinero, propiedades, coches, lo que yo quiera en esa sociedad. Esa sociedad puede no hacer nada, puede ser nada más una dueña de patrimonio. Entonces, pues recordemos, insisto, no siempre tiene que llegar el dinero con la persona física. De eso quitémonos un poquito ese chip. Entonces, pues sabemos que las sociedades pueden ayudarnos a tener esta protección patrimonial que decíamos, ¿no? Entonces, pues eso es el capítulo del día de hoy. Ya saben que si tienen cualquier duda o pregunta, con mucho gusto a través de nuestras redes sociales las pueden hacer llegar. Que pasen todos un muy buen día.